Muito bem, estamos aqui com dois jornalistas norte-americanos, Timothy Rush e Dennis Small, do AER, Executive Intelligence Review, uma publicação independente norte-americana vinculada ao Instituto Schiller, ao movimento LaRouche. Timothy já esteve conosco no ano passado, aqui durante o BRICS Press Meeting, um encontro de jornalistas dos países BRICS, aqui em Niterói do Sul Global, ou da maioria global, como nós definimos, naquele encontro. E Dennis retorna ao Brasil depois de muitos anos, e temos a satisfação de recebê-los aqui nos estúdios da Sociedade Fluminense de Fotografia, toda a palavra. É um prazer ter vocês conosco aqui. Sejam muito bem-vindos, Dennis, Timothy. É um prazer para nós. Obrigado. Eu queria começar perguntando o objetivo dessa viagem que vocês estão fazendo aqui no Brasil. Eu sei que vocês estão participando de várias atividades, várias conferências, reuniões, E qual é o motivo dessa viagem? Primero, como es obvio, voy a hablar en español con sus disculpas. Estoy entendiendo portugués, pero es mucho mejor que hable en español que en portugués. Mas o seu espanhol é muito fácil de entender. Qué bueno, gracias. El propósito de nuestra visita aquí a Brasil es una visita de alerta, yo diría de alerta roja para Brasil y para el mundo entero. Hay tres guerras que presentan el peligro grave para toda la humanidad. Guerra número uno, la que está ocurriendo en Irán, que se ha vuelto cada vez más grave con la ofensiva loca del presidente Trump, impulsado por intereses financieros. Guerra número dos, la guerra de Ucrania, o yo diría más bien la guerra de la OTAN en contra de Rusia, usando a Ucrania en contra de Rusia. Uma guerra por procuração. Sí, por sustitutos, una guerra de sustitutos, donde también hay un peligro terrible de que eso escale a un enfrentamiento nuclear. Últimamente han habido ataques especialmente graves de Ucrania en contra de los puertos y canales de Rusia en el mar de Azov, que es donde ellos exportan todo el trigo. Sí. Ellos son el mayor exportador de trigo del mundo. Sí. La tercera guerra es la guerra de la economía física, que se está colapsando, se está desplomando por la crisis financiera internacional, con una bola especulativa de 2 cuadrillones de dólares, que es un 2 con 15 ceros, que no se puede pagar. Y el punto central de nuestra alerta es que la crisis económica no es resultado de las guerras, sino que las guerras son resultado de la crisis económica. Y por lo tanto, en Brasil hay un peligro por lo que viene de afuera para atacar a Brasil. Pero también nuestra alerta es porque hay posibilidades de lograr un cambio total de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, como lo que empezó a discutirse en el BRICS, que mencionaste, en la mayoría global, y que debe ser un cambio total del sistema actual de geopolítica. Ese es nuestro propósito, y trocar ideas, información, evaluación con amigos aquí en Brasil. Sim. Timothy, você esteve aqui no ano passado, participou do BRICS Press Meeting, o evento que nós organizamos, toda a palavra organizou aqui em Niterói, e participou também da cobertura da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Nós estivemos juntos cobrindo esse evento no Rio de Janeiro no ano passado. E no ano passado e esse ano a cúpula vai ser em Nova Delhi, na Índia,
no mês de setembro, se não me engano. Eu queria que você, à luz do que você viu aqui, na convivência com jornalistas aqui no nosso evento, aqui no BRICS Press Meeting, né, eu queria que você fizesse uma análise também. Vocês são jornalistas de uma publicação independente nos Estados Unidos. Eu queria que você analisasse um pouco essa questão da mídia, né? Os esforços de publicações como o EIR e algumas publicações independentes aqui no Brasil também, mas frente a uma mídia feroz, uma mídia mainstream terrível, né? E eu queria que você nos desse uma análise dessa situação midiática, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que você já conhece bem. Sim, pois representamos nós já mais de 50 anos de publicação ininterrompida de um serviço noticioso assim criado pelo grande economista, estadista, candidato à presidência, muitas vezes, o Sr. Lyndon LaRouche, com a ideia de que não é questão de informação, mas é como formular a política, quais métodos realmente levam a soluções a grandes problemas ante a humanidade. Um exemplo disso faz um mês, o presidente Lula foi à França para participar na reunião cúpula da G7. Ele deu um discurso muito bom, muito importante, cara a cara com Trump, com Macron, com Merkel, com Stalin, etc., dizendo Os donos do mundo. dizendo que vocês erram totalmente em culpar a China pelos problemas de vocês. Quando temos aqui no Brasil coisa para licitação, não vem alemão, não vem francês, não vem italiano, etc., mas se apresentam os chineses. E vocês, eu falei diretamente, disse o Lula, disse diretamente a Trump, por que não vem para participar em construções de paz, em vez de procurar guerra? Chega de guerra, terminou. Agora, com o impulso nos Estados Unidos e na Europa de criar quantidade de novos gastos militares, tecnologias de ponta, etc. E é exatamente a política totalmente negativa. Então, temos da imprensa internacional, nós como criados nos Estados Unidos, mas temos um campo de ação, uma capacidade de, por exemplo, a nossa cobertura da fala de Lula foi único nos Estados Unidos, único internacionalmente e quase único no Brasil. Existe uma grande quantidade de informações que temos um serviço nosso, mas a parceria com você, estamos procurando parcerias por todo lado. TV BRICS é muito importante, por exemplo. Temos, assim como a CGTN da China, também a dona Helga Zet-LaRouche, que é fundadora do Instituto Chile, faz mais de 40 anos. Ela fica entrevistada muitas vezes em Paquistão agora. Temos colaboração com o antigo chanceler turco, o Ahmet Davutoglu. Então, ele procura parceiros nos projetos de desenvolvimento e daí forjar assim, conexões com a imprensa. A questão primordial é procurar a paz através do desenvolvimento econômico. E aí, juntar interesses que incluem com a imprensa de boa fé. Me parece que a visão do movimento LaRouche, né, é exatamente essa, né, de conquistar uma paz através do desenvolvimento econômico e também através do multilateralismo, né, através da multipolaridade, do mundo multipolar. Né. Agora, Denis, eu queria ouvir você falou das guerras
guerras da Ucrânia, a guerra do Irã, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão latino-americana. Os Estados Unidos, o governo norte-americano, o Donald Trump, com Marco Rubio à frente, tem feito uma investida feroz também sobre o continente americano, invocando aquela doutrina que foi deturpada, né, a doutrina Monroe, que foi deturpada de uma forma que foi, ela foi sequestrada para justificar essa dominação, né, esse neocolonialismo, né, e nós estamos vendo aí atos de guerra, como foi o ataque à Venezuela, o sequestro do presidente Maduro, da sua esposa, o cerco a Cuba, que não deixa de ser um ato de guerra também, agora uma forma terrível, né, dramática. E aqui no Brasil, pela primeira vez, vivemos uma relação diplomática muito ruim com os Estados Unidos, muito difícil. O Brasil acabou de ser taxado com aranceles, né, com taxas que tornaram o Brasil o segundo país mais taxado pelos Estados Unidos no mundo todo, né? Há quem diga que no Brasil, como o analista político Elias Jabbour, que tecnicamente nós já estaríamos em guerra com os Estados Unidos, considerando que o governo norte-americano aprovou protocolos, né, que permitem o uso da força a qualquer momento, né? Então eu queria que você analisasse um pouco essa situação aqui na América Latina e particularmente a situação brasileira, sendo que nós temos uma eleição esse ano para presidente da República, o presidente Lula é candidato à reeleição, e o principal candidato da oposição, da extrema-direita, Flávio Bolsonaro, é francamente apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, a quem ele costuma visitar no Salão Oval. Então eu gostaria de ouvir você sobre essa situação que nós vivemos agora. É uma situação tensa, que tem trazido muitas preocupações para o povo brasileiro, né? E assim, uma expectativa de uma intervenção americana nesse processo eleitoral. Voy a responder a la pregunta que haces y también ofrecer algunas ideas de cómo responder. No como brasileño, yo no soy brasileño, soy norteamericano de nacimiento, pero considerando el cuadro estratégico internacional. En realidad, creo que el peligro es todavía más grande de lo que acabas de describir, que ya es mucho. ¿Por qué? Porque la intención de Wall Street y la City de Londres es lo que ellos llaman una desintegración controlada de la economía mundial. Ellos quieren provocar una desintegración de la economía física para mantener la burbuja especulativa de 2.4 cuadrillones de dólares. Esa idea de desintegración controlada viene de un estudio que hicieron los ingleses, los británicos y Estados Unidos del Consejo de Relaciones Exteriores a finales de los 1970s. Es una antigua política. Y publicaron un estudio que era el proyecto 1980, que hizo un llamado para la desintegración controlada de la economía mientras ellos mantenían el control. Paul Volcker, que fue el presidente de la Reserva Federal hace muchos años, aumentó las tasas de juros en los Estados Unidos a 21-22%, poco como los niveles brasileños, algo así.
Y Volcker dijo que el propósito es la desintegración controlada. Esa frase la usó. Esta es una intención malthusiana de reducir la población a propósito, adrede. El problema que tienen en Wall Street y la City de Londres es que no tienen una población mundial sometida o esclava. Hay una alternativa al sistema especulativo de Wall Street y de la City que está forjando China con la iniciativa de la Franja en la Ruta, que está forjando el BRICS y la mayoría global. Entonces, países en el mundo miran alrededor, son países de izquierda, miran a la izquierda y dicen, bueno, está China, si China pudo eliminar la pobreza, 850 millones de personas en 40 años, si China lo hizo, ¿por qué no nosotros? Pero la derecha mira a la derecha, pero también ven China. Ven que China hizo cosas extraordinarias con la economía. Entonces hay un problema debajo de la superficie del agua en que hay una alternativa para todos los países. Y a esto se refería, creo yo, el presidente Lula. Dijo, hay una alternativa que está en crecimiento mientras que el sistema de Wall Street y la City está en depresión. Ahora, para Brasil, concretamente, el experto de Estados Unidos para asuntos brasileños es un norteamericano de nombre Evan Ellis. Evan Ellis ha sido profesor en la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos, un poco como la Escuela Superior de Guerra. Él no es militar, pero es un académico experto que habla español, habla portugués, viaja, habla con los militares y otros y presenta un perfil político y militar sobre cómo parar 100% la influencia de China en toda Latinoamérica. Él acaba de escribir un documento donde él dice hace un mes que el problema principal que tenemos se llama Brasil. Y dentro de Brasil, el principal problema que tenemos se llama Lula. Porque Lula y Brasil han estado abiertos a la cooperación con China y entonces ellos están haciendo todo lo posible para garantizar, tienen dos opciones. Uno, a ver si pueden lograr que gane Flavio. Y no hay que minimizar las posibilidades de las locuras que pueden hacer para eso. Otra cosa que están pensando es la posibilidad, como han hecho en otros lugares, de tratar de eliminar los dos candidatos con escándalos de corrupción para que surja una persona desconocida para llevarse el voto. ¿Qué va a pasar en contra de Brasil? Pronóstico. Es malo, pero es la realidad que vemos. Va a haber guerra financiera en contra de Brasil en estos 2 meses que quedan, 2 o 3 meses que quedan para las elecciones. Va a haber una reducción de la calificación de riesgo de Brasil, van a tratar de provocar fuga de capitales de Brasil, van a hundir el precio del real, la paridad con el dólar, y crear una corrida en contra del banco, de los bancos en Brasil, para someter a Brasil. Número 2, pueden y tienen la posibilidad de hasta intromisión directa. No creo que sería exactamente como Venezuela, pero ya están hablando de que hay un problema de terrorismo, que el Comando de Medio, etcétera, etcétera, que justifica supuestamente una intervención. Ante todo esto, yo creo que lo que hay que hacer, viéndolo internacionalmente, es si Brasil se une con China y con Perú para construir el ferrocarril bioceánico, un corredor de desarrollo bioceánico conectado al puerto de Chancay, eso patea el tablero de Wall Street. No sé si se dice así en portugués, patear el tablero, patear la mesa para que nada funcione más. Cambia las reglas del juego.
introduce un elemento de unidad nacional en Brasil hacia el desarrollo y rompe el juego de Ellis y de Wall Street de polarización. Entonces creo que hay que responder a lo que se viene con una idea nueva, muy avanzada y que contribuye al cambio mundial que se requiere en este momento de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo en las bases económicas que Lino Larouche y Hegel han planteado. Pregunta muy grande, resposta reducida a que pueda. Sim. Bom, mas a sua resposta, no meu modo de ver, está perfeita, corretíssima, porque nós vimos agora, né, as pressões sobre o presidente Lula, sobre o Brasil, nas negociações, antes do anúncio dessas taxas, né, desses arancelos, dessas taxas. E pelo que foi revelado aqui, né, pela imprensa independente, por trás dessas pressões estava justamente a exigência do governo norte-americano de um rompimento do Brasil com a China. Né? Além, é claro, de todas as imposições do governo Trump para ter acesso irrestrito às terras raras brasileiras, né? Que tem sido a sua maior reserva de terras raras do mundo. Né? Agora mesmo, os Estados Unidos, na guerra com o Irã, os analistas políticos dizem que o estoque militar americano está decaindo e a indústria bélica norte-americana está em dificuldades de repor, por exemplo, mísseis Tomahawk, mísseis Patriot, justamente pela falta de terras raras, porque a China também tem segurado um pouco a exportação das terras raras para os Estados Unidos. Então, o governo americano também tem interesse nesse setor e outros setores aqui da economia brasileira. E o presidente Lula manteve uma posição firme, né? E declarou que não vai, de forma nenhuma, abrir mão das relações do Brasil com a China. Né? Você citou o caso do Peru, que tem uma posição estratégica dentro desse projeto de integração com a China, né? O Porto de Xangai, né? E a construção da bioceânica, da ferrovia bioceânica. Né? Só que o Peru saiu de uma eleição onde a direita, apoiada pelos Estados Unidos, saiu vencedora, né? Como também na Colômbia. Então, o que nós verificamos, e nesses países há evidências de interferência do governo norte-americano nessas eleições, a favor desses candidatos de direita que foram eleitos. Então, o que nós verificamos aqui é que, de uma certa forma, o Brasil está ficando isolado aqui no contexto da América Latina, e especialmente da América do Sul. Né? Apesar da resistência do presidente Lula, nós não vemos muitos parceiros aqui, a não ser os parceiros como a própria China, que tem manifestado apoio. Não sei até que ponto esse apoio poderia se traduzir em ações efetivas, né, que ajudem o Brasil a se proteger dessa ofensiva norte-americana. Como você vê isso? A veces la mejor forma de resolver una crisis existente es subir a un nivel superior de evaluación de la situación. Este es el método que conoces de los programas del Instituto Schiller, de la coincidencia de opuestos de Nicolás de Cusa. No es una cuestión de llegar a un dando y dando, de jeitinho, no es eso. Es encontrar algo que resuelva la contradicción con una solución buena para los dos lados.
Yo creo que el tema de Perú es muy interesante porque Keiko Fujimori no fue la candidata preferida de Wall Street y de Washington, fue López Aliaga o Porky López Aliaga, o sea, que no ganó. Luego después están tratando de jalar a Keiko Fujimori, eso es cierto, absolutamente. Pero Keiko Fujimori también, por el apellido de su padre, Alberto Fujimori, tiene toda una serie de intereses en ese partido que incluyen gente que son especialmente, yo diría, militares nacionalistas de la tradición de Velasco Alvarado en Perú. Entonces, muchos pueden parecer de derecha, otros parecen de izquierda. Yo creo que es una gran ventaja posible que tengamos un gobierno de derecha en Perú, uno de izquierda en Brasil, y que logren la unidad. Eso rompe el juego de Wall Street, del escudo de las Américas. ¿Por qué lo haría Perú? Va a haber presión de Estados Unidos. Ya están construyendo una base militar en Callao, militar de Estados Unidos en Callao, en contra de Chancay. Yo puedo imaginarme que pueda haber un accidente de paz en Chancay como Nord Stream, si llega a eso. Pero Un sabotaje. Un sabotaje. Sí, exacto. Pero hay un gran interés entre la población que está muy animada con la posibilidad de desarrollo. Entonces yo creo que Lula, como buen negociador que es y que tiene una visión superior, hay que tener la visión de estadista para ver cómo se juntan los dos lados en una visión conjunta que está en el interés de todos. ¿Qué ofrece Wall Street y Washington y Londres en contra de eso? Nada. Ofrecen cobrar la deuda, primero se paga la deuda, segundo se paga la deuda, tercero se paga la deuda y luego se mueve la población. Y yo creo que hay un movimiento subterráneo en la población de Latinoamérica en contra. Añado un punto que creo que es muy importante. Soy norteamericano y también. En Estados Unidos también hay un movimiento de placas tectónicas que se expresa en algunas de las elecciones que se han visto, Miami, Nueva York y otros. Esas son las resquebrajaduras, las fisuras. Pero lo importante no son las fisuras, es lo que está produciendo eso. Y en Estados Unidos existe un proceso, un valor político muy importante vinculado a Franklin Roosevelt, la tradición de Washington, de Lincoln, de Roosevelt, que la RUSH representa en Estados Unidos. ¿Cuál fue la relación de Roosevelt con Brasil? Vino a ayudar con Getúlio Vargas, a respaldar, no a tumbar el gobierno, con todo lo que se hizo con el Valle del Río San Francisco, con lo que hicieron con todas las construcciones de las siderúrgicas, sí, Volta Redonda, Rio Bahia, Estrada de Integração Nacional. Y nosotros en Estados Unidos representamos esa tradición y por eso también hemos sido muy atacados y criticados. Lyndon LaRouche fue a la cárcel por presión de Wall Street. Yo mismo fiqué en cana en Estados Unidos por 2 años por crímenes que nunca cometí. Preso político dentro dos Estados Unidos. Nosotros también tenemos presos políticos. La diferencia es que nosotros somos hipócritas y decimos no tenemos. Otros países admiten y dicen sí, claro, en Estados Unidos no. Pero matamos a Kennedy, matamos a Martin Luther King, matamos a Bobby Kennedy, metemos a gente como LaRouche a la cárcel con mentiras. Entonces es una tradición un poco subterránea, pero que representa los aliados naturales de los movimientos del sur que quieren un cambio global. Bem, vocês, o movimento LaRouche, né, como sabemos, representam uma corrente política dos Estados Unidos que vem desde Franklin Roosevelt, né, John Kennedy, e hoje a política norte-americana tomou caminhos muito diferentes
eles preconizavam. Eu queria que você desse um panorama para nós como está hoje a política norte-americana. Vai haver eleições agora também nos Estados Unidos, eleições de meio de mandato, né? Quais são as perspectivas? Es una pregunta muy difícil de responder porque todo está cambiando muy rápido. Lo que sí está ocurriendo es que hay mucho fermento, mucho movimiento, que se ve en una oposición muy grande que hubo especialmente entre los jóvenes universitarios por el genocidio de Gaza. Eso fue un exceso tan insultante a la identidad moral de cualquier ser humano que un gran número de jóvenes en particular empezaron a manifestarse. Ahora, pudieron sofocar las manifestaciones con represión, con amenazas de grupos sionistas que decían que uno es antisemita si uno critica el genocidio en Gaza. Es una definición un poco extraña de antisemitismo, pero lo usan para fines políticos, obviamente. Pero eso quedó ahí. Produjo un resultado muy interesante en las elecciones de la ciudad de Nueva York, donde salió como alcalde un muchacho joven de Mandani, que es el primer alcalde musulmán. Y socialista. Y socialista. Pero la parte musulmana es lo más interesante, porque solamente se gana en Nueva York con un voto fuerte de la población judía. Y votó por él mucha de la juventud, los jóvenes judíos, que no se identifican con el sionismo de Netanyahu, que están horrorizados por lo que pasó en Gaza y que llevan nombres como "Not in my name", no hagas eso a nombre mío. Yo no soy eso, yo soy judío, pero no estoy con eso. Entonces, creo que eso es algo muy interesante, pasó con otros candidatos también en esa área. Pero hay un resquebrajamiento, una ruptura general. Nosotros tenemos una candidata presidencial para Estados Unidos. Ella se llama Diane Sare, es activista del movimiento labuchista desde hace décadas. Y tenemos también un candidato para el Congreso de Estados Unidos que se llama José Vega. Él es un joven de 27, 28 años de edad para el Congreso de Nueva York. Pero existe también todo un movimiento de candidatos independientes. Algunos socialistas, otros exmilitares que participaron y vieron todo lo terrible de Afganistán o de Irán o de Irak y no quieren tener eso, rechazan eso. Pero no saben cuál es el problema ni cómo resolverlo. Lo que hace falta es un movimiento de candidatos que estamos organizando nosotros para presentar cuál es el problema central, y es el problema de la bancarrota del sistema financiero internacional. Cualquier persona en Estados Unidos que se enfrenta a Wall Street tiene problemas. Nosotros nos enfrentamos a Wall Street y tuvimos problemas. Metieron a la Rusia a la cárcel, como mencioné antes. A mí me tocaron 2 años de trabajo sabático en la cárcel para estudiar y traducir, pero otros compañeros pasaron 10 años por pelearnos con Wall Street y Henry Kissinger. Y también empezaron a circular muchas calumnias y cosas por el estilo en contra de nosotros, pero es lo que hicieron con Martin Luther King y otros. Menciono lo de Martin Luther King porque buena parte del movimiento de derechos civiles de Estados Unidos, de los negros, trabajaron con LaRouche. Uno de los mayores simpatizantes, que fue miembro directora del Instituto Schiller, fue Amelia Boynton Robinson, que fue el brazo derecho de Martin Luther King. Entonces, hay todo ese proceso subterráneo en Estados Unidos que existe. La crisis está provocando fermento, tanto en la derecha como en la izquierda. El grupo MAGA se está rompiendo y eso es bueno. Entonces, hay la oportunidad por ese mismo proceso de un terremoto de participar ahí, de educar a la gente. Y el problema central que tienen que entender
es que el sur, los países del sur, no son los enemigos de Estados Unidos, son los amigos potenciales. Esta idea de Trump de que todos los países del sur son criminales y enemigos y hay que sacarlos, es una idea francamente antiamericana. En Estados Unidos, te lo decía antes de la conversación, todos somos inmigrantes, ¿sí? Todos somos un país así, así es que creemos que hay mucho potencial. Como aqui no Brasil também. Lo son también, ¿sí? Exacto. Sim. Bom, vocês vão completar 2 semanas aqui no Brasil, né? Chegou um pouco mais cedo, né? E queria que vocês falassem um pouco, Tim, sobre essas atividades, né? O que vocês, as principais atividades realizadas aqui em São Paulo, que vocês estiveram, e aqui no Rio de Janeiro, né? E quais seriam assim, os frutos dessa viagem, dessa visita ao Brasil? São muito bons, porque estamos em contato com vários setores. Estamos falando com gente que promovem melhores relações entre a América Latina e a Rússia, por exemplo. Estamos em contato com muitos jornalistas, sindicatos de jornalistas e outros. Estamos falando também com engenheiros. Isso é um fator muito importante, porque baixo a pressão de Lava Jato, dirigido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para desarticular todos os setores produtores, especialmente a engenharia, não só o Odebrecht, etc., mas geralmente reduzir com quase a parte tecnológica, reduzir as capacidades de produção da ciência, da tecnologia, etc. brasileira. Então, procuramos contato com todos esses setores para juntar exatamente essa tradição de Franklin Roosevelt na época de Vargas. Podemos, assim, reproduzir entre os Estados Unidos e Brasil tal conjuntura de interesses. O bom de uma ferrovia transoceânica é como extensão da ideia de construir a Brasília, ou seja, uns corredores de desenvolvimento interiores. Tem uma história ilustre nos Estados Unidos com a construção na época de Lincoln da ferrovia transcontinental, na Rússia com o Sergei da ferrovia transibérica. Então, isso abre na população como residentes, como o povo de Jacai, Peru, um otimismo no povo. Isso é transcendente, é fundamental. Nós temos que lançar novos grandes projetos de desenvolvimento nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, ao adotar grandes projetos, como a Terrabras, por exemplo, em termos das terras raras, ou renovar o projeto espacial da Alcântara, que já não é do Brasil, não é ou a ferrovia para os Estados Unidos. Temos que rever, temos uma seca terrível no oeste dos Estados Unidos. Podemos levar água desde Alasca e Canadá ao oeste. Não temos nem 1 quilômetro de ferrovia de alta velocidade. E nos Estados Unidos, na China, tem em 30 anos 40 mil quilômetros. Não temos nenhum. Então, podemos, assim, com exemplos em vários países, em colaboração, em grandes projetos, assim, lançar uma onda de otimismo que é imprescindível para brigar com uma situação tão perigosa como a atual. Sim. Bom, nós estamos aqui no programa que se chama No Fio da História, e essa expressão No Fio da História era uma expressão usada pelo ex-governador Leonel Brizola, herdeiro político de Getúlio Vargas também, né? Uma grande liderança trabalhista no Brasil depois da ditadura, do período da ditadura, né? Falecido em 2004. E ele usava essa expressão,
que tentaram aqui no Brasil cortar a nossa história como uma tesoura. E que os trabalhistas representavam esse fio da história que vinha desde Getúlio Vargas, né? E eu diria também que o fio da história viria de Roosevelt também, né? De um tempo em que Brasil e Estados Unidos abraçaram as causas democráticas, né? Lutaram juntos contra o fascismo na Europa, né? E um tempo também em que o trabalhismo brasileiro foi pioneiro no estabelecimento do rompimento das barreiras políticas internacionais, geopolíticas, né? O presidente João Goulart, ainda como vice-presidente, foi o primeiro líder ocidental a quebrar a barreira da cortina de ferro, visitar a União Soviética, e depois visitou a China, foi também o primeiro líder ocidental a apertar a mão com Mao Tse-tung. Aliás, ele estava numa missão oficial na China quando o presidente Jânio Quadros renunciou e ele voltou ao Brasil para assumir o governo e os militares tentaram impedi-lo. Foi quando o governador General Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul, liderou que foi efetivamente o último levante popular aqui no Brasil para defender a posse constitucional do presidente legal, o presidente João Goulart. Ele assumiu, mas infelizmente foi deposto em 1964. Então, nesse processo de retomada desse fio da história, eu sinto que o movimento Garucha, que a gente acompanha, né, com bastante interesse, né, as reuniões do movimento Garucha, há um sentimento, apesar de todo o cenário sombrio que nós vivemos hoje no mundo, mas há, por parte desse movimento, um sentimento assim, de otimismo em relação ao futuro. Eu queria que você, para encerrar, nos dissesse um pouco quais são os fundamentos desse otimismo. La fuente del optimismo, siguiendo el hilo de la historia, es la naturaleza misma del ser humano. En todos nuestros países tenemos ese tipo de historia dividida. En cada país hay una pelea histórica entre fuerzas políticas que un poco más, un poco menos piensan que la sociedad y el gobierno se debe organizar de tal manera que fomente, que desarrolle el bien común, el bienestar general, el interés de toda la población. Eso en mi país está incorporado en la declaración del bienestar general, la cláusula del bienestar general, la Constitución que rige toda la idea de que el propósito del gobierno es el bien común. Pero también hay otros intereses que históricamente han aparecido, al igual que Brasil. Nos acaba de dar una lección breve, pero muy precisa de la historia reciente de Brasil, también Estados Unidos. Hemos tenido un Lincoln, y hemos tenido un Franklin Roosevelt, y hemos tenido un John Quincy Adams, pero también hemos tenido un Woodrow Wilson que ayudó a recrear el Ku Klux Klan. Hemos tenido un George Bush, hemos tenido un Barack Obama que también nos metió en más y más guerras. Es una historia larga, pero lo que nos da optimismo no es mirar la situación actual, porque eso da pie a pesimismo y casi suicidio, o diría, Dios mío, ¿no? Pero es que detrás de esos problemas uno ve claramente que el hombre en general, hombres y mujeres de todas las razas, de todos los colores, estamos dotados de una capacidad de creatividad para encontrar soluciones donde antes solamente había problemas. Eso ha sido
diferentes ideologías, diferentes países, pero es la idea de que la mente humana es capaz de actuar de una manera creativa para encontrar avances científicos y en cultura clásica, que resulta ser lo mismo que la ciencia, y usar eso para aplicar nuevas tecnologías para el avance económico. Si acabamos alguna materia prima, muy bien, desarrollamos una nueva tecnología. Si acabamos con la madera, descubrimos el carbón. Acabamos con el carbón, el petróleo. Acabamos con el petróleo, energía nuclear. La fisión nuclear ya no funciona, avanzamos a la fusión nuclear. China está haciendo eso. Todos podemos hacer eso, porque el hombre tiene esa capacidad de creatividad, y creo que para la gente que es religiosa o en términos religiosos es el concepto del hombre creado a imagen y semejanza del Creador. No solamente a imagen, sino también capaz de actuar de esa manera con creatividad. Lo importante de ese concepto, Luis, es que permite lograr unidad y puntos comunes con todas las religiones y todas las civilizaciones. Un diálogo de civilizaciones, si se basa en ese concepto del bien común y el hombre como portador de esa creatividad y esa capacidad de actuar de manera moral para hacer el bien, eso nos une a los cristianos, con los judíos, con los musulmanes, con los protestantes, con los católicos, con los confucianos, con los hindúes. Por supuesto, en cada religión también hay gente que piensa lo contrario, que piensa que el hombre nada más es un animal, que solamente quiere satisfacer sus propias necesidades como bestia, la idea de Thomas Hobbes, de que todos somos animales y por lo tanto necesitamos un gran dictador. Pero si por lo contrario entendemos que el hombre está dotado de esa capacidad de creatividad, el bien mío es producir el mayor bien tuyo. El interés nacional de Estados Unidos, no de Wall Street, de Estados Unidos, es que el mundo entero avance y progrese con ciencia y tecnología. Estados Unidos debe tener una relación con China de respeto mutuo y de trabajar juntos en los avances científicos más importantes para toda la humanidad. Debemos ir a la Luna juntos, debemos ir a Marte juntos, trabajar con Rusia y así por el estilo. Entonces, la fuente de nuestro optimismo en el movimiento LaRouche es el concepto del hombre, que pensamos es un concepto científico y que explica el hecho de que nuestra especie, la especie humana, ha hecho en toda la trayectoria de su existencia lo que ningún animal ha hecho. Hemos podido crear avances con el uso de la mente. El animal no puede hacer eso, se tiene que limitar a lo que dice su biología, pero el ser humano no, y por lo tanto tenemos un potencial infinito de creatividad porque estamos dotados de esa capacidad que es hacer el bien, y eso nos da una capacidad hacia el futuro para crear cosas infinitamente buenas y de buscar en el prójimo, en todos los seres humanos, esa misma capacidad. Si buscamos eso en otros, si trabajamos así como sociedad, como gobierno, no tenemos límites al crecimiento de nuestra especie y de cada uno de nosotros como individuos creativos en las diferentes áreas que podemos trabajar. Muito bem, então com essa manifestação de esperança e fé na humanidade, na raça humana, né? E esperando realmente que, oxalá, tenhamos uma solução de paz e de harmonia, né? Para os conflitos e as dificuldades que enfrentamos hoje, né? Queria despedir de Timothy Kirsch e Dennis Small, agradecendo a visita de vocês, torcendo para que possamos estreitar cada vez mais os nossos laços, a nossa cooperação e trabalhar para um mundo mais justo, mais fraterno, um mundo multipolar, anti-hegemônico e fraterno.
Muito obrigado. Obrigado a você para nós ter uma conversa dessa forma sobre temas tão importantes. Muito obrigado, Luiz. Obrigado e bom retorno aos Estados Unidos. Obrigado.